Tengan un buen día, bienvenidos al curso de epidemiología de la segunda especialidad en fisioterapia cardiorrespiratoria de la Universidad Federico Villarreal. El día de hoy hablaremos de diseños observacionales. Ya en clases anteriores habíamos conversado sobre los diseños de investigación, sus limitaciones y cómo cada uno intenta alcanzar el tema de causalidad. Veamos a más detalle cada uno de los tipos de diseños observacionales, sus ventajas, desventajas y sus limitaciones. Los tópicos de hoy entonces están relacionados a ello. También hablaremos de algunos conceptos básicos y algunos tips o aspectos a considerar para aquellos que estén interesados en realizar estudios con diseños observacionales. Lo primero que debemos considerar al hablar de este tipo de estudios es el nombre. Observacional quiere decir que la herramienta principal para este estudio o para la realización de estos estudios es la observación. En ciencia, la observación es nuestra herramienta principal. Gracias a la observación es que podemos recolectar información de algún fenómeno y comprenderlo y analizarlo. Es muy importante no confundir la observación con intervención. Es decir, la observación no pretende modificar la realidad ni el fenómeno estudiado. Una intervención sí. Podemos entender una intervención como un experimento o como un tratamiento. En salud, los medicamentos o las pautas de tratamiento utilizadas en áreas como la terapia física son consideradas intervenciones. La observación solo sería la recolección de datos a través de cualquier elemento, ya sea una encuesta o la aplicación de test de evaluación. Es común que muchos alumnos confundan evaluar a un paciente con intervenirlo. No confundir, por favor, la intervención solo se aplica cuando se está realizando un tratamiento, es decir, se está modificando la realidad o el fenómeno estudiado. Entonces, los estudios observacionales van a consistir en recolectar datos y analizarlos para emitir una conclusión. Recuerden, no hay que modificarlos. Entonces, ¿qué tipo de estudios podemos ver de esa forma? Para poder entenderlos a más detalle, veamos qué conceptos básicos deben incluirse aquí. Para observar o recolectar datos, uno podría hacer una recolección primaria. Esto quiere decir que una persona puede plantear una pregunta de investigación que requiera que recolecte una muestra de participantes a los cuales les realizará una evaluación, ya sea a través de preguntas, de test, encuestas autoaplicadas, evaluaciones diagnósticas, etc. Es muy importante notar que en este caso estos datos no estaban registrados en ningún lugar, solo se registran a partir de que el investigador plantea su idea de investigación. Algunos llaman este tipo de estudios prospectivos, porque los datos se recolectan después de que se planteó la pregunta de investigación. Por otro lado, si es que eso no es posible, uno puede optar por la recolección secundaria. En este caso, ya existen registros, ya hay datos recolectados en algún lugar, solo que no están organizados o por sí solos no pueden responder la pregunta de investigación. Pero si se les organiza, pueden ser muy útiles. Por ejemplo, los hospitales contienen una de las bases más grandes de datos secundarios, esas son las historias clínicas. Por otro lado, algunas instituciones como los ministerios, ONGs o institutos nacionales realizan encuestas, las cuales a veces pueden estar disponibles de forma libre en Internet o a pedido. Estos datos secundarios pueden ser analizados para contestar una pregunta de investigación. A este tipo de estudios se les suelen llamar retrospectivos. Ahora, la discusión entre estudios prospectivos y retrospectivos puede variar de literatura a literatura. Para ello les coloco la fuente en las referencias bibliográficas de esta presentación. Bien, también podríamos entender los estudios observacionales según la cantidad de observaciones que se realizan. Uno puede realizar un estudio transversal si es que solo ha tomado
observación o solo ha recolectado información de una unidad de análisis en un solo momento. Esto quiere decir que si la unidad de análisis es una persona, un adulto, un niño, un adulto mayor, o tal vez es un elemento, una historia clínica, o tal vez es una muestra de sangre, esta muestra solo tiene una medición, ¿sí? No tiene más. Por lo tanto, algunos pueden entender esto como tomar una fotografía de un fenómeno. Solo puedes ver lo que ocurrió en ese momento. No sabes qué ocurrió antes ni qué ocurrió después. Em, los estudios de diseño observacional transversal se usan comúnmente cuando uno quiere conocer cuál es el estado de una población o para evaluar la frecuencia de un fenómeno, digamos la prevalencia de una enfermedad o conocer indicadores útiles para el momento. En los ejemplos podemos ver, en una campaña de salud podríamos averiguar cuántas personas tienen escoliosis, estaríamos averiguando la prevalencia de escoliosis en cierta población, pero eso solo nos daría un esquema limitado, pues no sabemos qué pasará después de una campaña o qué había pasado antes. En el caso de los censos también, los censos describen a toda una población con el fin de entender qué les pasa, qué necesidades tienen. Es necesario actualizar los censos porque uno solo no permitiría tomar las decisiones adecuadas. Por otro lado, también tenemos los estudios observacionales longitudinales. En este caso, la gran diferencia es que yo puedo tomar más de una medida en cada unidad de análisis. El mínimo necesario son 2 medidas. Muchas personas suelen realizar estos estudios para ver si hubo algún cambio. Entonces, el objetivo en estos estudios siempre va a ser comparar qué ocurrió en el tiempo. Por ejemplo, se suelen hacer seguimientos para saber si una enfermedad ha ido en aumento. Entonces, eso ya es un estudio de diseño longitudinal. Podríamos saber, eh, realizar evaluaciones mensuales para saber si la fiebre amarilla o Zika, que está últimamente prevalente en el país, o Guillain-Barré, está aumentando o disminuyendo. Entonces, una característica importante de estos estudios es que se necesitan más de una medida, ¿sí? Em, ¿Cuántas medidas pueden realizarse como máximo? En realidad esa cantidad es indeterminada. Uno puede realizar la cantidad de seguimientos que requiera. Algunos otros ejemplos podrían ser las evaluaciones que se hacen a pacientes en el consultorio. Un mes después podemos saber si hubo un cambio desde que vino, fue diagnosticado y qué le pasó después. Si mejoró, empeoró o si su estado se mantuvo. A ver, pensemos un poco. Hasta ahora hemos visto estudios por la forma de recolectar los datos, primarios o secundarios, o por la cantidad de veces que se realiza la observación, transversales y longitudinales. ¿Es posible combinar estas estrategias de recolección de datos? Pues sí. Podemos tener estudios de diversos tipos, como transversales primarios, en los cuales se toma la evaluación en personas o unidades de análisis que no estaban registradas antes en un solo momento. Este tipo de estudios es clásico en muchas investigaciones. Si alguien quiere determinar la prevalencia de una enfermedad que no estaba recolectada antes, pues un transversal primario será el más adecuado. También pueden haber transversales secundarios y esto puede ser interesante para muchos eh, futuros investigadores o personas que plantean realizar alguna investigación. A veces no es necesario recolectar información cuando ésta ya está recolectada. Podemos ver un ejemplo en INEI. La página de INEI tiene una base de datos llamada microdatos.
En esta uno puede encontrar todas las encuestas disponibles que se han aplicado en distintos años y uno puede acceder a los datos ya recolectados para analizarlos y, ¿por qué no?, eh, realizar investigaciones o probar hipótesis a partir de ello. Los análisis secundarios suelen ser una estrategia muy útil para aquellas personas que no tienen los recursos necesarios o el tiempo para realizar una recolección primaria. Una vez más, como estas son encuestas que suelen ser tomadas una vez, pues es por ello que los estudios son transversales. Otras personas optan por analizar historias clínicas porque son datos que ya están recolectados en gran cantidad y tienen suficiente información para permitir tal vez responder alguna pregunta de investigación. Son comunes aquí los estudios de factores asociados, pues podemos ver múltiples factores que tal vez se asocian a una condición clínica. Por ejemplo, podríamos querer saber si un paciente o un grupo de pacientes con cierta patología tiene ciertas características clínicas que lo vuelven adherente o no. La zona de donde vive, o tal vez su edad o su estado comórbido podrían ser factores que se asocian a que una persona sea más o menos adherente a un tratamiento. También podríamos tener estudios longitudinales primarios, y estos son los clásicos estudios de cohortes prospectivos, de los que ya hablaremos a continuación, o estudios predictivos, en los cuales se evalúa un dato en un momento y se espera que este dato prediga la ocurrencia de algún otro elemento en el futuro, en una siguiente medida. Muchos estudios de validación pueden realizar este tipo de diseño, pues les daría un atributo de medición predictiva. Por ejemplo, hay algunos estudios donde se evalúa la capacidad de predicción de ciertos síntomas o hábitos de vida para tener un infarto en los futuros 5 años. También podríamos tener longitudinales secundarios. Estos son estudios de cohortes retrospectivos. Por ejemplo, tenemos los efectos de tratamientos o de programas de salud basados en historias clínicas. En muchos casos, este tipo de información está recolectada en las historias y podríamos ver si un tratamiento o un programa de salud, o en el caso de terapia física, un programa de ejercicios respiratorios, ambulatorios, o tal vez las visitas a UCI, están teniendo resultados. Y normalmente podemos comparar los datos de la historia clínica antes de recibir el tratamiento y después de recibir el tratamiento. Mucho ojo, no hay que confundir este tipo de estudios con los estudios experimentales. Esto es debido a que los datos ya fueron recolectados, no han sido diseñados para un experimento como tal y por lo tanto no cumplen con todos los requisitos para hacerlo. Por lo tanto, caen en la categoría de estudios observacionales. eh, y la calidad de estos no será tan buena como la de un ensayo clínico. Los ensayos clínicos serán motivo de una siguiente clase. También, como habíamos conversado antes, un longitudinal secundario podría ser realizado a través del análisis de múltiples enfermedades que cambian en el tiempo. Por ejemplo, si yo quiero saber si la prevalencia de cervicalgia ha ido en aumento, tal vez porque pienso que en los últimos años las personas utilizan más computadoras o más dispositivos que los obligan a tener la cabeza en flexión, podría yo hacer un análisis recolectando historias clínicas para saber si la prevalencia en mi hospital ha ido en aumento en los últimos años. ¿Cuántos años? Es decisión del investigador. Podría ser a los últimos 5 años, últimos 10 años, etcétera. Depende de la disponibilidad de los datos. A todo esto es muy importante recordarles que no tienen que complicarse con el diseño de su estudio. Lo más importante para ustedes es primero definir qué cosa quieren contestar. Es decir, una pregunta de investigación debe ser evaluada a través de otros criterios y no del diseño a utilizar. Recuerden las pautas Feiner para poder definir si su pregunta es buena o no. En este caso,
si la pregunta pasa el filtro de factibilidad, relevancia, novedad, habría que preguntarse cuál sería el mejor diseño para contestar esta pregunta y muchas veces depende de qué recursos tienes. Conversamos en clases pasadas que el mejor diseño debería ser un ensayo clínico o una revisión sistemática, pero no siempre es posible realizar ese tipo de estudios por costos o logística. Entonces tal vez la mejor forma de contestar un estudio o una pregunta sea a través de un diseño observacional. Igual todos los diseños podrían contestar la pregunta con más o menos calidad. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa si yo quisiera saber si el estar expuesto a discriminación, el hecho de que a una persona la discriminen, hace que ésta busque menos servicios de salud? El fundamento para esto es que una persona discriminada suele ser relegada de la sociedad y esto causa que la persona no quiera realizar actividades que involucran contacto con otros individuos. El caso del uso de servicios de salud involucra el contacto con otros individuos. Si esta persona siente que va a ser discriminada, probablemente obvie o evite visitar estos servicios, mermando así su salud. ¿Cómo podríamos contestar esta pregunta de investigación con los diseños que hemos visto hasta ahora? Puedes pausar el video y pensar un momento o continuar viendo el video para conocer las respuestas. Bien, veamos algunas posibles respuestas. ¿Podría yo hacer una recolección primaria de datos? Si creo que estos datos no han sido recolectados antes, entonces podría ir y encuestar a personas sobre experiencias de discriminación, si han sido discriminadas o no, y si éstas van al hospital cuando lo requieren. Este podría ser un tipo de estudio. Pero tal vez estos datos ya están recolectados, entonces podría hacer un análisis secundario. INEGI en muchas de sus encuestas pregunta si las personas han experimentado un trato diferente, en este caso discriminatorio. Y también INEGI en las encuestas ENDES o ENAO o en el caso de terapia física, la encuesta de discapacidad, preguntaron si las personas visitaban los servicios de salud y cuáles eran los motivos para no hacerlo. Y también se les preguntaba si se habían sentido discriminadas. Entonces, con estos datos yo podría contestar la misma pregunta de investigación. Tenemos otra estrategia más. Tal vez yo podría hacer un seguimiento a personas de grupos discriminados, digamos, a personas que son discriminadas por raza, religión o por su condición de discapacidad. Y tal vez en un año o en el tiempo que ustedes decidan podríamos ver quiénes usan menos servicios de salud en comparación a grupos no discriminados. En, en este caso estamos planteando un seguimiento. Esto quiere decir que el estudio podría ser longitudinal si se desea. Como pueden ver, muchos diseños pueden utilizarse para contestar la pregunta, pero el kit de la cuestión debería ser si esta pregunta vale la pena contestarse. Entonces, primero piensen en el valor de su pregunta de investigación antes de complicarse con el diseño. Si una pregunta está bien planteada, el diseño no debería ser un problema. Bueno, entonces pasemos ahora al objetivo de los estudios observacionales. De acuerdo al objetivo que se tenga, existen ciertos tipos de estudio observacional. Esto es muy importante. Hablemos de estudios descriptivos. El objetivo de un estudio descriptivo es conocer una realidad o fenómeno en un momento determinado. Como conversamos en clases anteriores, muchas preguntas de investigación podrían estar centradas en preguntarse cuál es la frecuencia de un fenómeno X. En ese caso, pensaríamos en describir ese fenómeno. Entonces, podríamos describir actitudes, creencias, enfermedades, lo que sea. El esquema es el siguiente. Se tiene una población de interés, la cual ha sido pues
escogida por el investigador por ciertas características que le interesan o se relacionan a su pregunta de investigación. Y a partir de esta población se selecciona una muestra. En esta muestra tú puedes describir el fenómeno de interés. Tenemos algunos ejemplos. Probablemente nos interesa saber qué fármacos son más fáciles de adquirir por pacientes diabéticos de Lima. Sabemos que hay, en algunos casos para la diabetes, hay poco abastecimiento de ciertos medicamentos o algunos medicamentos son muy caros y muchas personas con diabetes son de bajos recursos. Entonces, este estudio descriptivo plantearía e indicarnos cuáles son los más fármacos que estos pacientes tienen más disponibilidad para adquirir y podría tener un valor a futuro. O también podríamos ver como este ejemplo, ¿no? ¿Qué porcentaje de casos es EPIT y qué características tienen? Esto nos ayudaría tal vez a conocer mejor una casuística que no ha sido muy bien descrita en el país. También podríamos entender otras cosas como cuáles son las actitudes hacia la discapacidad que tiene el personal de salud, con el fin de tal vez evaluar la posibilidad de plantear programas de no discriminación en centros de salud u otros. Entonces uno puede describir muchísimas cosas, no tiene que relegarse a solo describir prevalencias, sino describir fenómenos, realidades, problemas que sean de interés. Las ventajas de un estudio descriptivo es que suelen ser simples de realizar, tanto logística como en la parte de análisis. Este tipo de estudios requiere de estadística muy sencilla, la estadística descriptiva principalmente y algo de inferencial. Puedes calcular porcentajes, promedios e intervalos de confianza si eh, toda vez que tu objetivo es tratar de eh, averiguar qué está ocurriendo en la población y no solo en la muestra estudiada. La recolección en los estudios descriptivos suele ser transversal. Hay pocos casos o tal vez ninguno de estudios longitudinales descriptivos. ¿Por qué? Porque la esencia de un estudio longitudinal es el de tomar más de una medida para compararlas. En ese sentido, la esencia de un longitudinal es la comparación. Un estudio descriptivo, en su mayoría por ello, es transversal. Ahora, si la recolección es primaria o secundaria, eso dependerá de la disponibilidad de los datos. Algo muy importante es que este tipo de estudios descriptivos intenta describir fenómenos desconocidos, porque recuerden que la pregunta debe ser novedosa. No, no sería muy útil describir algo ya ampliamente conocido, como tal vez describir las características de un esguince de tobillo. Probablemente eso ya está ampliamente descrito y a menos que sea una presentación muy rara o un esquema bastante diferente al conocido, no aportaría mucho más. Entonces, dado que se describen en su mayoría fenómenos desconocidos, esto permite generar hipótesis para futuros estudios. Igual todo estudio tiene desventajas. En este caso, los estudios descriptivos es uno de los estudios que tiene más desventajas. Y las clásicas o más importantes son estas. Muchas personas suelen creer que los estudios descriptivos son los más sencillos de hacer, pero un requisito para estos es que las muestras sean importantes y cuando hablo de importancia me refiero al tamaño. Muestras grandes son necesarias en los estudios descriptivos, pues se pide o es un requerimiento que este estudio describa a una población y para describir a una población la muestra debe ser representativa. Uno de los criterios para ser representativa debería ser pues un tamaño de muestra importante. Existen muchos estudios en los que solo se evalúan tal vez 20 o 30 sujetos por facilidad, pero normalmente estos no suelen ser publicados, pues suelen ser solo estudios piloto o tal vez tesis que han sido pues pobremente hechas o bajo una mala asesoría. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí este estudio de aquí, el proyecto IBREPOC, es un estudio epidemiológico de la EPOC en España.
El objetivo era describir la epidemiología de la época en España, su manejo asistencial, el grado de variabilidad diagnóstica y terapéutica, la calidad de vida, todo ello de forma retrospectiva. Y también querían estimar costes directos sanitarios de estos pacientes. Entonces, a pesar de ser un estudio descriptivo, está abordando un tema desconocido. Si bien la EPOC se conoce y ya se ha descrito su epidemiología en otros ah, ambientes, recuerden que esta puede variar en el tiempo y además tocan temas muy cruciales como la variabilidad diagnóstica. Tal vez la determinación de EPOC en España es muy variada. Los médicos utilizan distintos signos clínicos para determinarla, o la terapéutica tal vez es muy variada y la prescripción de medicamentos es tan amplia que tal vez es necesario conocer cuáles son los medicamentos más comúnmente prescritos para evaluar si estos representan un costo alto o no para el paciente. Entonces, este es un proyecto gigantesco. Un proyecto de este tipo, para describirlo en España, pues requiere una muestra representativa de España. Hacer este estudio en un solo hospital no representaría la realidad completa de los pacientes con EPOC. Tendría que hacerse un estudio tal vez a nivel de regiones, las más representativas de España, o, ¿por qué no?, en una encuesta nacional a toda España. Eh, Como ven, es poco común que ustedes encuentren estudios descriptivos con muestras pequeñas, pues no suelen ser publicadas, suelen ser pilotos para averiguar que también se puede realizar el estudio en una escala más grande, o como les dije, podrían encontrarlas en tesis pues mal asesoradas. Continuemos. Otra desventaja, mm, no necesariamente desventaja, pero sí un requerimiento muy necesario, es que este tipo de estudios debe ser ampliamente detallado para ser de utilidad. No es suficiente solo describir una variable y terminar el estudio. Por ejemplo, uno podría plantear una prevalencia, un estudio de prevalencia de pie plano y solo describir el pie plano, pero no sabemos si es bilateral o qué grupo de edad es el que presenta más prevalencia de pie plano, o si hay diferencias por sexo, o si el pie plano es más común en personas de bajos recursos que no han recibido estimulación. Hay muchas variables en las que podríamos indagar y un estudio descriptivo debería proveer esa información, como en el caso que acabamos de ver de España. No solo nos describen cuánta época hay, sino toda su epidemiología. Eso hace a un estudio descriptivo de calidad. Algunas limitaciones de los estudios descriptivos es que en este tipo de estudios no se está probando una hipótesis. Hay que tener eso claro. Una hipótesis normalmente lo que hace es comparar dos escenarios para determinar una conclusión, para saber si existen diferencias entre esos dos escenarios. En los estudios descriptivos no se está comparando, se está explorando, porque es un fenómeno poco conocido o que requiere de atención. Entonces, en este caso no se hacen pruebas estadísticas, no se hacen pruebas de hipótesis. Y las conclusiones que se emitan aquí en ningún momento deben ser consideradas definitivas o de causalidad. Por ejemplo, es posible que alguien haga un estudio descriptivo de un centro de salud, de rehabilitación, y diga, de los pacientes atendidos en 2017, el 80% se rehabilitó exitosamente. No se puede concluir que el éxito de la rehabilitación se deba a que estos pacientes visitaron ese centro de salud. Solo es data descriptiva. Para saber si el centro de salud es eficaz, deberíamos comparar con sujetos que no han asistido a ese centro de rehabilitación, sino a otros, y pues si han tenido buenos o malos, o al menos diferentes resultados. Otra limitación muy importante de los estudios descriptivos es que no se pueden replicar,
porque si un estudio encontró una prevalencia en un año X y uno quiere replicar ese estudio, no va a encontrar los mismos resultados, porque el fenómeno que se evalúa es cambiante. ¿Sí? Eso amerita que los estudios se tengan que actualizar constantemente. Probablemente el estudio de España se actualice a futuro porque tal vez la epidemiología del EPOC variará en siguientes años si se modifica el sistema de salud o las políticas para el tratamiento de esta patología. Entonces, a menos que el fenómeno no varíe, no deberíamos confiar enteramente en estudios descriptivos antiguos, sino en los más recientes. En instituciones, es más, muchos autores no suelen hacer estudios descriptivos porque eso ya se ha vuelto una tarea de los gobiernos o de las instituciones. Siempre encontrarán datos de prevalencia actualizados del Centro de Control de Enfermedades o de INEI, que suele evaluar la anemia cada año, etcétera, etcétera. Entonces, si el fenómeno no varía, es poco común que se hagan estudios descriptivos únicos. Pasemos a una segunda fase, estudios analíticos. En estos ya la esencia es comparar. La palabra análisis puede entenderse como comparación. El fin de comparar es explicar un fenómeno, porque al comparar dos grupos probablemente esta diferencia sea explicada por alguna característica que tenga un grupo y otro no. Entonces, de esa forma podríamos entender que esa característica tal vez es la causa de un fenómeno. Entonces, aquí sí estamos probando hipótesis. Tengan eso en consideración. Es muy común que estos estudios analíticos se encuentren en los tipos de estudios llamados estudios de asociación, de factores asociados, o si tal vez están dentro del buscan en otras especialidades. Estos estudios se han llamados correlacionales o comparativos, ¿sí? En este caso estamos usando terminología común en revistas médicas o en epidemiología y el término es analítico, ¿sí? Si encuentran algún estudio nombrado correlacional, es terminología comúnmente usada en ciencias sociales. Evitar las confusiones. En realidad son lo mismo. No tiene sentido decir un estudio correlacional analítico porque se está repitiendo el tema. O no es sensato decir que el estudio es descriptivo correlacional, que es un error muy común en muchos artículos en español y en tesis. Entonces, usemos la terminología estándar en ciencias de la salud y en epidemiología. Estos estudios analíticos pueden entenderse como los comparativos o correlacionales o asociativos o incluso relacionales que he visto en algunos casos en la web. Bueno, entonces, como la esencia es la comparación, el análisis, hay múltiples formas de analizar. Lo básico siempre va a ser comparar un fenómeno, que puede ser una enfermedad o cualquier otro fenómeno de interés. Queremos comparar este fenómeno entre un grupo que está expuesto a un factor contra otro que no está expuesto. Esta es la esencia básica en epidemiología, porque si sabemos que un grupo expuesto presenta más enfermedad que un grupo no expuesto, entonces tal vez la exposición es la culpable de aumentar la enfermedad y tal vez esa es su causa. Veamos las distintas formas en las que se puede entender esto. Uno de los primeros tipos y más sencillos de estudios analíticos son los transversales analíticos. El objetivo aquí es encontrar asociación entre una variable dependiente, que puede ser la enfermedad o otra que te interese, y una o más variables independientes, tal vez muchísimas, que suelen ser los factores asociados, ¿sí? Normalmente esto se busca dentro de una sola muestra que proviene de una población. Como pueden ver en el esquema, si ustedes escogen una población,
a partir de ella escogen una muestra, aquí dentro podrán encontrar casos expuestos, es decir, personas con la enfermedad que están expuestas, casos no expuestos y no casos con las mismas características expuestos y no expuestos. Por ejemplo, vamos a ver aquí un artículo. Veamos este de aquí. Dice, asociación de factores de riesgo cardiovascular y EPOC, resultado de un estudio epidemiológico llamado ARCE. Entonces aquí el objetivo es, dentro de una población, se ha seleccionado una muestra y se quiere saber si hay gente con EPOC que tal vez tiene mayor riesgo cardiovascular o algunos otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces, siguiendo ese ejemplo, podríamos encontrar aquí a personas con EPOC que tienen un factor de riesgo cardiovascular. Pensemos en alguno, fumar. Encontraremos a personas con EPOC que fuman, con EPOC que no fuman. Habrá gente sin EPOC en la población, es normal. Gente sin EPOC que fuma y gente sin EPOC que no fuma, ¿sí? Entonces el objetivo es comparar si encuentro más personas con EPOC que fuman, a diferencia de gente sin EPOC que no fuma, entonces tal vez el fumar se asocia a tener EPOC. Lo común es comparar expuestos contra no expuestos. Podría ser que hay más casos de EPOC que fuman que casos de EPOC que no fuman. Entonces, por lo tanto, podría ser que fumar sea uno de los problemas que causa la EPOC. ¿Qué ventajas podemos encontrar en estos estudios transversales analíticos? Que suelen ser rápidos de realizar, suelen ser una opción muy útil para aquellos investigadores que no cuentan con mucho tiempo o logística o dinero para realizar estudios más complejos. Y esto se debe a que al seleccionar una sola muestra, pues puedes recolectar todas las variables de una vez, puedes realizar una encuesta, o tal vez usando las encuestas de INEI ya puedes encontrar a gente expuesta, no expuesta, y con un problema o sin un problema, y listo. O en las historias clínicas son suficientes para realizar un estudio analítico siempre y cuando encuentres expuestos, no expuestos y enfermos y no enfermos. Entonces, como ventaja va a ser que como tienes la información a la mano, puedes evaluar múltiples exposiciones y múltiples enfermedades. Digamos, dentro de una historia clínica o de muchas historias clínicas puedes averiguar todos los factores que se asocian a una o varias enfermedades que presente el paciente. Entre las desventajas es un problema si uno está investigando una enfermedad rara, porque si coges una muestra grande y la enfermedad es rara, incluso así podrías encontrar pocos casos, y con pocos casos la comparación no sería tan justa contra los no casos. Y mucho ojo si el estudio es secundario, es un transversal analítico secundario, es decir, basado en historias clínicas, no podrías confiar completamente en que los datos hayan sido bien recolectados. Siempre habrán historias mal llenadas, o tal vez historias bien llenadas, pero que fueron llenadas con diferentes criterios y nunca estaremos seguros de si se tuvo el mismo criterio para llenar una encuesta. Por ejemplo, digamos, la evaluación de acortamiento en una musculatura podría variar de muchas formas, pero el dato recolectado siempre será el mismo. Los grados a los que faltan para conseguir el movimiento completo. Pero algunos podrían evaluar el acortamiento con pruebas físicas, otros podrían utilizar una aplicación móvil y eso podría mermar la calidad de los datos. Tal vez unos están bien llenados y otros no. Esa es una gran desventaja que muchas veces no se puede controlar. Por ejemplo, si te interesaría hacer un estudio secundario con datos de INEI, tendrías que confiar en que los 1000 encuestadores preguntaron
hicieron las preguntas de la misma forma a los encuestados y asumir también que los encuestados entendieron todos de la misma forma la pregunta. Eso suele ser un problema. Entre las limitaciones de los estudios analíticos, transversales analíticos, el primer y principal problema es la temporalidad. Dado que es un estudio transversal, solo se midió en un solo tiempo al participante, a la unidad de análisis. Entonces no sabemos qué fue primero. Si estamos comparando expuestos contra no expuestos y tener la enfermedad, no sabemos al final si la persona estaba expuesta primero y por eso le dio la enfermedad, o tal vez estaba enferma y luego por casualidad se expuso. Pensemos, por ejemplo, en fumar y cáncer de pulmón. Si yo hago un estudio transversal, no sabré qué ocurrió antes. Si la persona tenía cáncer porque fumó primero o por tener cáncer después fumó para aliviar su ansiedad. Eso no lo sabremos en un estudio transversal. Es una gran limitación. Y dado que el estudio se hizo en una muestra general, siempre hay que cuestionarnos si los resultados obtenidos se pueden generalizar o no a toda la población. Hay que tener cuidado. Muchas veces escogemos datos únicamente de hospitales y probablemente esos datos no representan a toda la población, sino únicamente a las personas que acuden a hospitales. O en alguna campaña de salud, tal vez las personas que asisten a campañas no representan a toda la población, sino representan a un sector que ya tiene problemas y por eso asiste a campañas. Normalmente las personas sanas no asisten a campañas. Y otra limitación muy importante es que pueden existir muchísimas otras variables que no han sido medidas en el estudio y que podrían afectar los resultados. Esa es una gran limitación, sobre todo cuando analizas datos secundarios. Puede ser que no las encuestas que han sido recolectadas en otro lado no sean del todo satisfactorias para ti o tal vez no cogieron toda la información que te hubiera gustado tener, a diferencia de si hubieras hecho una recolección primaria. Entonces, es bueno considerar estos casos antes de realizar un estudio. Recuerden que estas limitaciones no impiden que se realice el estudio, pero es bueno conocerlas para saber hasta dónde pueden llegar nuestras conclusiones. Un segundo tipo de estudios analíticos son los estudios de casos y controles. El objetivo es el mismo como en todo estudio analítico. Se quiere encontrar una asociación entre un factor de exposición y una enfermedad. Pero la particularidad de este estudio es que trata de resolver el problema de temporalidad, averiguando qué es lo que ocurrió antes y qué es lo que ocurrió después. Entonces, para ello, primero se busca a una muestra de personas que sean los casos, es decir, personas que tienen la enfermedad, y luego se tienen que fabricar, diría yo, o construir una muestra de controles para cada caso. Es decir, digamos que yo tengo 50 pacientes con un caso clínico particular, necesitaría encontrar 50 controles eh, que debo obtener de algún lado y normalmente debe ser de una población que sea similar a los casos. La única diferencia con ellos debería ser pues que no tienen la enfermedad. Eso suele ser complicado, ¿no? Porque si tienes un grupo de casos de niños con fibrosis quística, tal vez deberías buscar de una población similar a niños de características similares, pero que no tengan la fibrosis quística. Digamos que si tienes niños de bajos recursos, con fibrosis tendrás que encontrar controles con características similares. Eh, a partir de ello, una vez que ya se tienen a los casos y a los controles, se indaga en su pasado. Se les pregunta por exposiciones que ocurrieron antes de tener la enfermedad y pues encontraremos en esos casos que tal vez hay gente que estuvo expuesta o no expuesta a cierto factor y en los controles también encontraremos expuestos y no expuestos. Como siempre, si la cantidad de casos expuestos es
es mayor a la cantidad de controles expuestos, entonces podríamos pensar que la exposición a cierto factor es mucho más común en alguien que tuvo la enfermedad y podría ser su causa. Digo podría porque luego viene un diseño de estudio que es un poco más complejo. ¿Qué ventajas nos trae un estudio de casos y controles? Es útil cuando estudias enfermedades raras, a diferencia del transversal analítico, porque si solo tienes 10 casos en todo el Perú, esto podrías agruparlos con controles y la muestra sería únicamente esa. ¿Sí? Otra ventaja es que los casos, al ser raros, y no importa si son pocos, son representativos, pues no hay más. Representan bastante bien a la población de casos con esta enfermedad. Otra ventaja es que este tipo de estudios es retrospectivo, es decir, ya suele evaluar datos que ya estaban recolectados antes. Uno podría indagar en las historias clínicas de los casos y de los controles y hacer las comparaciones para ver si algún factor de exposición está más asociado a los casos que a los controles. Igual no hay que perder de vista ciertas desventajas porque es difícil escoger quiénes van a hacer los controles. No cualquiera puede ser un control, no puedes decir ya tengo 10 niños con la enfermedad y 10 niños sin la enfermedad. Estos 10 niños sin la enfermedad deben ser lo más similares posible a los casos. Digamos que podrías escoger niños de misma edad, mismo sexo, misma condición económica para que sean los controles. Y en muchos casos no suele ser sencillo. Eh, También, dado que estamos indagando en el pasado de las personas, es posible que éstas no recuerden eventos pasados con total eh, certeza. A eso se le suele llamar sesgo de recuerdo. Entonces puede ser que las personas o no recuerden algún evento que les ocurrió, aunque sí les haya ocurrido, o que magnifiquen un evento que les ocurrió, aunque no sea importante. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber si los niños con valgo gatearon o no en el pasado, podríamos seleccionar a casos con genuvalgo y casos y controles sin genuvalgo. Y podríamos preguntar a las mamás si hace 6 años o 7 años ese niño gateó o no. Una persona podría magnificar un hecho que tal vez no es tan importante. Esto podría ser que gateó, pero la mamá recuerda que un par de días el niño gateó hacia atrás y podría magnificar ese evento y decir, sí, gateó, pero incorrectamente. Y tal vez ese es el motivo por el que tiene valgo. Entonces, eso es un problema. Indagar objetos o fenómenos que ocurrieron muy en el pasado pueden generar esos problemas. O no se recuerdan o se tienden a sobredimensionar. Otro ejemplo de sobredimensión podría ser averiguar en casos de madres que tuvieron niños con malformaciones, preguntarles qué hábitos tuvieron en el embarazo. Entonces, dada la preocupación de la mamá por la malformación de su niño, que podría ser peligrosa, tendría a magnificar algún evento que perdió poca importancia o que tenía poca importancia. Por ejemplo, tal vez se le pregunta si estuvo expuesta a algún tóxico o algún elemento contaminante y ella podría decir sí, alguna vez cuando tenía 2 meses de embarazo fui a una reunión donde había un señor que estaba fumando y me salí inmediatamente, pero no, eso quiere decir que ya estuve expuesta al tabaco durante el embarazo, es mi culpa de que mi niño haya nacido con estas malformaciones. Entonces, esa sobredimensión podría afectar los resultados. Podríamos considerar una madre que tuvo hábito tabáquico cuando en realidad no lo tuvo. Solo estuvo presente un día desafortunado y no estuvo expuesta el suficiente tiempo. Otra desventaja del estudio de casos y controles es que solo puedes estudiar una enfermedad a la vez, dado que has seleccionado casos con una enfermedad.
no puedes estudiar múltiples enfermedades como si se hace en un estudio transversal analítico. Y mucho ojo, no puedes calcular prevalencias de incidencias para nada, porque la población está compuesta, o bueno, tu muestra total está compuesta de casos y controles que tú elegiste en cantidad similar a los casos. Por lo tanto, no podías calcular una prevalencia porque no sabes cuántos casos de un total de población hay. Solo sabes que hay casos y controles, pero no hay casos de un total de población. No conocemos el total de población. No se pueden calcular prevalencias, y mucho menos incidencias. ¿Qué limitaciones hay de estos estudios para sus conclusiones? Aunque tienes mejores datos que un transversal analítico, es decir, has solucionado temporalidad, porque sabes que un evento ocurrió antes, tampoco sabes qué tan antiguas fueron las exposiciones, o si estas exposiciones fueron mucho mayores o menores en distintos casos. Si yo quiero saber si el andador fue el culpable de que mi niño tenga problemas de coordinación, eh, mm, tal vez solo pregunte si el niño usó o no andador, pero no voy a saber qué tan antigua fue esa exposición, si la usó recientemente, o si la usó mucho tiempo, hace mucho tiempo, o si tal vez la mamá sobredimensiona el problema y dice, sí, una vez la subí al andador de su primita, pero luego no más, y eso ya la caracteriza como alguien que usó andador. Entonces, hay que tener cuidado con esos casos. Eh, Otra limitación es que al no tener datos de incidencias, no se puede hablar de riesgo para nada en este tipo de estudios, solo se puede decir que hay asociación. Eh, Otro problema es que si los casos son muy raros, habrá que buscar el doble o hasta el cuádruple de controles para mejorar la muestra, lo cual incrementa la dificultad del estudio. Por ejemplo, si solo tienes 15 casos en el país, entonces aumentar 15 controles tal vez hace que la muestra no sea suficiente para contestar una pregunta de investigación. Entonces tú podrías escoger, en vez de 15 controles, tener 2 controles por caso o hasta 4 controles por caso. Podrías tener 15 casos y 60 controles para tener una muestra un poco más decente. El tema es que sería más difícil encontrar a controles similares, pues porque ahora necesitarías 4 personas similares a un caso para poder realizar el estudio, lo cual lo hace complejo. Pasemos a un estudio de mayor nivel de calidad, diría, que son los estudios de cohortes. En realidad una cohorte como tal es un nombre establecido para un grupo de personas cualquiera. Cohorte es simplemente un grupo de personas. Pero este estudio de cohortes, así como tal, el nombre completo, estudio de cohortes, es un estudio bastante especial porque sigue una metodología que vamos a pasar a explicar. El objetivo siempre es el mismo, hay que buscar asociación, pero queremos menores limitaciones, queremos un dato más certero. Entonces lo que se suele hacer en este estudio es iniciar con una muestra de personas sanas, es decir, que no tienen la enfermedad de interés que se quiere evaluar todavía. Aún no la tienen, sabemos que están sanas, pero también sabemos que hay un grupo que está expuesto y otro grupo que no está expuesto a un factor de interés. Una vez que definimos esos dos grupos, lo que hacemos es realizarles un seguimiento. Entonces estamos haciendo un estudio longitudinal para saber si dentro del grupo de expuestos se desarrolla la enfermedad de forma similar o diferente a el grupo de no expuestos. Como pueden ver en el esquema, encontraremos que luego de hacer el seguimiento de un grupo de expuestos, hay gente que se enfermó y no se enfermó, y hay gente no expuesta que también se enfermó. Pero deberíamos encontrar una mayor tasa, un mayor porcentaje de enfermos en el grupo de expuestos que de enfermos en el grupo de no expuestos, para pensar pues que la exposición es el causante de la enfermedad, la causante de la enfermedad. Antes de pasar a las ventajas y desventajas, déjenme mostrarles algunos ejemplos de estudios de casos y controles y de
de cohortes. En este caso tenemos factores de riesgo de bajo peso al nacer en el Hospital Materno de Palma Soriano durante 3 años. Este es un estudio de casos y controles. El reto aquí fue, bueno, tenemos un grupo de casos de bajo peso al nacer y debemos buscar controles, es decir, niños muy similares que no tengan bajo peso al nacer. Y luego evaluemos qué factores de riesgo pues tienen entre los dos casos y controles. Entonces aquí se tuvo 158 recién nacidos con bajo peso y probablemente se compararon con 158 controles, que pues tienen que tener características similares. Por otro lado, veamos un estudio, no, este es estudio de casos y controles, perdón. Cáncer de pulmón y tabaco en Asturias. Entonces tal vez si los casos de cáncer son muy raros, se hayan buscado controles muy similares y se comparó cuánto más tabaquismo había entre estos grupos. Veamos el caso de Cortes. Este es muy interesante porque ha derivado en múltiples acciones para salud pública. Es el ácido fólico materno como suplemento durante el embarazo para evitar el asma en edades infantiles tempranas. Entonces acá el objetivo es un estudio de cortes clásico donde tenemos un grupo de madres, vamos a verlo aquí, tenemos un grupo de madres expuestas, y las expuestas son las que consumieron ácido fólico antes durante el embarazo, y madres que no lo hicieron, y luego se ve cuántas de las madres expuestas a haber consumido ácido fólico tuvieron niños con asma que se desarrolló tempranamente en los siguientes años. Igual es probable que en madres que no consumieron ácido fólico haya mucho más asma. En este caso el objetivo era encontrar menos casos de asma en las madres expuestas que casos de asma en las madres no expuestas al ácido fólico. Eh, Como buen corolario de este estudio y muchos otros que hubieron, muchos países han optado como política ofrecer ácido fólico gratuito desde mucho antes del embarazo y en algunos casos hasta el pan se vende con ciertas dosis de ácido fólico, pues sus resultados han sido bastante contundentes para evitar muchos problemas de desarrollo. Bien, veamos las ventajas. Una tal vez de las ventajas más importantes de este estudio es que permite calcular incidencias y si tenemos incidencias podemos hablar de riesgo. También es útil para evaluar exposiciones raras y esto contrasta con un estudio de casos y controles. El casos y controles era para enfermedades raras, pero este es para exposiciones raras y nos permite evaluar múltiples enfermedades, porque exponerse a una cosa podría causar muchas enfermedades. La cohorte gigante que se hizo para evaluar los efectos del tabaco tenía como expuestos, acá, expuestos a los usuarios de tabaco y no expuestos a los no fumadores. Y se podía ver si los fumadores desarrollaban múltiples enfermedades, una, dos o distintas entre sí, y se comparaba con las enfermedades que desarrollaban los no expuestos y con hallazgos pues más frecuentes de enfermedad en los consumidores de tabaco. Entonces, esa es una gran ventaja. Una desventaja es pues, que para poder realizar estos estudios se necesita una amplia coordinación, porque hay que hacer seguimientos, múltiples medidas en el tiempo para ver si cambió el estado de salud de sano a enfermo, si la exposición se mantiene. Probablemente en una cohorte de fumadores puede ser que haya gente que deje de fumar y ese es otro problema. Ya suelen estar sujetos a pérdidas de muestra. Eh, digamos, si el estudio dura 3 años, pueden haber abandonos, las personas se pueden mudar, pueden fallecer y podrían traer problemas, porque si pierdes muestra, entonces tal vez los resultados lleguen a ser erróneos. ¿Sí? Veamos
las limitaciones que están bastante relacionadas a esta desventaja. Esto, un estudio de corte suele ser uno de los mejores, al menos en todos los observacionales. Un estudio de corte suele tener mucha mayor evidencia de calidad. Es lo que se acerca más a un ensayo clínico que veremos en futuras clases. Aún así, las limitaciones son estas, ¿no? Si el seguimiento no fue adecuado, las conclusiones pueden ser erradas. Un ejemplo es este. Digamos que estamos haciendo un estudio y en el grupo de expuestos, por estar expuestos, tal vez mueren más o más personas abandonan el estudio, pues no se sienten bien del todo. Entonces podría ser que el número de casos que se desarrollan de enfermos que aparecen en este grupo sea similar al de los no expuestos. Entonces caeríamos en el error de creer que la cantidad de enfermos en expuestos es igual a la cantidad de enfermos en no expuestos y pensar que la exposición no tiene nada que ver con la enfermedad, pero al ser la enfermedad muy mortal o la exposición al ser mortal tal vez no nos permite ver lo que está pasando en realidad. O tal vez la exposición solo ocurre en gente muy anciana y su muerte natural pues nos impide ver si es que esta exposición es la culpable de una enfermedad. Y otra limitación que también está en todos los estudios es que pueden seguir existiendo variables u exposiciones que causan la enfermedad y que no fueron medidas aquí o que no se pudieron controlar. Ya para ello, un estudio experimental podrá controlar todas esas condiciones y eso lo veremos en la siguiente clase. Bien, entonces esos son los diseños clásicos en epidemiología y que podrían ayudarles para responder preguntas de investigación en las investigaciones que ustedes están planteando. Entonces piensen si un estudio transversal analítico, un estudio de casos y controles o una cohorte puede ser de utilidad para ustedes. Muchos tienden a pensar que las cohortes tienen que durar muchos años, pero no necesariamente, dado que la, la, la disposición de una cohorte es esta de aquí, pero no especifica un tiempo de seguimiento. Uno podría evaluar gente expuesta en UCI y, y, y el tiempo de seguimiento puede ser corto, tal vez es de una semana, de un mes, no tiene que ser tan largo. Por el contrario, también podrían haber estudios transversales analíticos que son muy largos. Digamos que necesitas evaluar si una población en específico, digamos electricistas, están prestos a tener más problemas en rodilla por trepar en los postes para repararlos. Pero el problema es que electricistas hay muy pocos y si necesitas una muestra de 500, podrías demorarte 2 años en recolectar esa muestra y a pesar de ser un tema muy sencillo. Entonces, eh, piensen en cuál sería el diseño más idóneo para ustedes y también consideremos estos otros puntos. Podría ser que te sientas tentado a realizar análisis secundarios, pero considera que estos siempre van a carecer de datos de buena calidad. Tendría que ser un estudio, una encuesta, una historia muy buena para decir que no tiene estos problemas, pero es muy común el subregistro, es decir, eh, las historias clínicas que encuentres probablemente son solo de las personas a las cuales se les llegó a realizar un diagnóstico adecuado o de las cuales si fue posible el llenado de su historia. Y tal vez haya muchas otras que no están presentes, pues no se les diagnosticó adecuadamente. El subregistro es un gran problema. Al menos en terapia física el subregistro es prácticamente el pan de cada día porque tenemos la información o historias clínicas de miles de personas y no sabemos cuántas de estas han recibido terapia, pues su historia no está registrada. Tal vez en algunos casos sí, pero no en muchos. Otro problema es que pueden haber diferentes pruebas que se hayan usado para evaluar una misma variable y eso es un problema de calidad porque puede ser que para evaluar tal vez capacidades pulmonares
se usaron distintas marcas de productos, de aparatos, y no todos miden con la misma precisión, y ese es un problema. También podría ser que la evaluación esté afectada por el mismo evaluador que introduce error. Tal vez todos los hospitales utilizan el mismo equipo de la misma marca, con la misma precisión, pero tal vez un evaluador lo usa mejor que el otro. O tal vez algún evaluador hace 3 medidas y registra el promedio de las 3 medidas, mientras que otros solo toman una y la registran. Entonces, tenemos mucho error entre evaluadores. Y otro problema es que al depender de estudios secundarios, nunca vas a tener toda la información que querrías. Entonces puede ser que muchas variables importantes para el estudio no fueron medidas nunca y recolectarlas solo será posible a través de un estudio primario. Aún así, un estudio primario también tiene sus problemas. Está sujeto a pérdidas y rechazos. Si uno va a ir a evaluar a pacientes para su estudio, consideren que las personas están ocupadas, tienen otras cosas que hacer, no van a querer siempre ser molestados, entonces muchos rechazan las encuestas o las evaluaciones, o tal vez aceptan las evaluaciones, pero no consienten que sus datos se usen para investigación. Hay muchos problemas ahí, son más que nada logísticos. Igual, si tu estudio es primario, no puedes escapar del error que pueden introducir los evaluadores. Probablemente estás muy ocupado o tienes el presupuesto para contratar a 3 evaluadores que sean los que tomen los datos de los pacientes mientras tú trabajas. Y puede ser que si no te aseguras de que estos 3 evaluadores usen el mismo criterio para evaluar, que tengas un evaluador muy bueno, un evaluador mediocre y un evaluador que falsifica sus datos. Esas cosas también se pueden evitar con temas de coordinación y logística. Y lo principal siempre va a ser en un estudio primario el tiempo y el dinero. Eh, si usas datos secundarios puedes hasta tener millones de datos porque historias clínicas hay por un montón y demás. Pero si es un estudio primario y necesitas 200, habría que ver si tienes el tiempo y los recursos para conseguir 200 sujetos, o tal vez no. Y eso suele ser muy limitante para varios estudios y hace que los estudios secundarios sean más tentadores todavía. ¿Qué más? Puede haber estudio de cohorte, es decir, solo una cohorte y no 2 cohortes, porque lo clásico es evaluar expuestos y no expuestos, pero ¿podría haber una cohorte solo con expuestos? La respuesta es que sí. Digamos que quieres evaluar los efectos de un tratamiento que se aplica en un hospital a través de historias clínicas, entonces solo tienes a expuestos, porque todos han recibido el tratamiento, han sido expuestos al tratamiento. El problema es que como no hay comparador, es decir, no hay gente que no haya recibido el tratamiento, es difícil saber si los efectos se deben al tratamiento o se pueden deber a muchas otras cosas. Hay una gran limitación ahí. Entonces, el simple hecho de decir, en este hospital 300 personas llevan un programa de rehabilitación cardíaca y al finalizarlo 40% o 60 o 70% mejoró, eso no quiere decir que el programa de rehabilitación fue el que mejoró a los pacientes, pudieron haber sido muchas otras cosas, solo que no lo sabremos ahí. Aún así es una evidencia de tipo bajo, pero evidencia al final. Algunos podrían optar por hacer investigaciones de ese tipo si les es más sencillo conseguir información en las historias. Los casos y controles y cohortes se pueden mejorar más aún, si se pueden, usando técnicas como pareamiento o tal vez van a encontrar con el nombre de matching, es decir, escoger a grupos parecidos por ciertas características, edad, sexo, inicio de enfermedad. En los casos y controles es casi obligatorio porque los controles tienen que ser muy parecidos, pero nunca van a ser parecidos en todos los casos, en todas las características. Al menos hay que encontrar a, a controles que se parezcan en las características más cruciales. Y en el caso de las cohortes, los expuestos y no expuestos también podrían parecerse. Y existen estudios de cohortes pareadas donde pues los
los grupos de expuestos y no expuestos se parecen en muchas características. La única diferencia es que uno está expuesto y el otro no. También nos preguntamos, ¿se pueden analizar datos nacionales o agrupados? Sí, siempre y cuando ya estén disponibles. Por ejemplo, tú podrías comparar mm, resultados de colegios, a nivel de colegios o a nivel de hospitales, si es que estos datos están disponibles. Eh, pero siempre se va a cuestionar su calidad. No sabemos, nunca sabremos si el dato fue tan buen tomado como nosotros lo hubiéramos tomado si hubiéramos hecho el estudio primario. Y bien, eh, esto han sido los estudios observacionales clásicos en epidemiología. A partir de ellos salen muchísimas variantes, eh, con más grupos de comparación, con múltiples exposiciones, exposiciones combinadas, o tal vez con evaluaciones numéricas. En realidad, estos son la base para luego entender el resto. Pueden conseguir mucha más información del libro de diseño de investigaciones clínicas de Halley. Y si tienen preguntas, estaré contento de responderlas en los comentarios de este video. No se olviden de seguir viendo este y otros videos relacionados a diseño de investigación, y pues vayan ya pensando en una pregunta de investigación que quieren contestar para usarla como idea de tesis. Los dejo ahí con una foto del penal ejecutado por Cueva. No ha sido un buen día para el fútbol peruano, pero mm, no se juzga. Acabamos de empezar, es el primer mundial, para él es el primer partido de talla tan importante, entonces nadie se escapa de los nervios. Bueno, pues ya está, muchas gracias, nos veremos un siguiente domingo.